Feliz con Buenas sus noches. Chivas. ¿Cuántos Así quedaron? es el inicio, pero siempre ganarle al Atlas es bueno. Ah, ¿sí ganaron? Sí, 2-0. Está bien. Busca, en lo que llega la gente, busca una definición de intertextualidad. 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 En lo que llega Ok. Silvia, Pues ya somos poquitos, profe. ¿por qué? Venimos con dos Hola, bajas hoy. Ah, caray. ¿Cómo? Pues nos acaban de avisar que dos compañeros pues ya no siguen en el cuatrimestre por cuestiones económicas. ¿Quién? Marco y Janet. Uh, profesor, plan B. Pues ahí no sé si pues hay que avisarle a Elena para ver si puede hacer algo. o sea, es que dicen que ya lo hablaron y todo, pero pues no, que no tiene solución. Caray, Ah, bueno, pues ¿tan es una grave? lástima. Sí, van bien, ya casi acabamos. Es lo No, que ¿y se me hizo a qué? mí más raro, que no los dejaran terminar el cuatrimestre, estando a poquito ya. Ay, si no, no, Escucho, hoy han habido malas noticias ahí en la escuela. como que, Pues bueno, de nosotros de esto y pues también estoy escuchando del profe Chico que un compañero está pasando por problemas. ¿un compañero qué? Entonces lo que no escuché mucho, pero creo que dijo que alguien de que le dio clases en la mañana pues tiene problemas ahorita, no sé de qué problemas. Sí, ¿Qué onda? bueno, es que ahorita pues muchos de sus compañeros están complicados en términos emocionales, o están cambiando de trabajo y hay mucho movimiento ahorita. De cierta forma es pues, para la gente normal, que no está fácil, ¿no? Sí es, Sí, está complicado. sí, sí, sí. ¿Ya la encontraste, Cristian? Ya, ¿Cómo dice? dice, la intertextualidad es un recurso estilístico que permite establecer una relación entre dos textos de manera implícita o explícita, citando a uno dentro de otro. Se puede plasmar con referencias a otros textos de la misma época o de otra, literales o parafraseados del mismo autor o más comúnmente de otros. Muy bien, entre uno mismo, el juego interescuadra, acuérdate, entre ellos mismos. Sí, Intertextualidad, un texto o varios textos dentro de un texto, ¿sí? Dice ahí que puede ser explícita o implícita la intertextualidad. Explícita cuando es así de manera directa, haciendo referencia a otro autor o al mismo autor. El mismo autor se puede hacer referencia a sí mismo en una obra determinada, o bien hacer referencia a otros cuando el tema que está abordando lo requiere. Implícita es cuando está dentro de ya, o sea, que se sobreentiende, ¿no? Ahora, una textualidad intertextualidad. es la relación de varios textos que se aglutinan, se conforman en uno y puede ser de carácter contemporáneo, es decir, actual, o bien haciendo referencia a obras que ya, este, que ya se escribieron, que ya pasaron, ¿no? Por ejemplo, citando a Shakespeare, a Don Quijote, por decir algunas obras, un autor contemporáneo incluso se puede remontar a épocas pasadas, hasta la cultura clásica, si lo requiere el caso.
La intertextualidad tiene orígenes como todo, ¿no? En el siglo XX nos vimos imbuidos por una marea de influencias de izquierda, sobre todo de Rusia, de donde emanaban cuestiones de mucha, eh, por ejemplo, de psicología, de pedagogía, de lingüística. Entonces, hubo también en la intertextualidad sus orígenes en la Rusia, con un autor, Miguel para los cuates, Batkin, y él toma como base obras literarias de cuates que estaban medios locos, por ejemplo, de François Rabelais, se escribe Rabelais, fue una especie de goliardo de la literatura que escribe un libro que se llama Gargantúa y Pantagruel, donde hace una burla pero sabrosa de la Francia de su tiempo. Hace alusión a una orden ahí religiosa en donde nada más hay una regla: haz lo que quieras. Es una, es una parodia porque dentro de la intertextualidad viene la parodia, la referencia, la cita, que ahorita lo vamos a ver. También este autor toma como referencia a Jonathan Swift, el que escribió Los viajes de Gulliver, al mismo Dostoyevsky, que pues tenía problemas de carácter psicológico y más cuando le hacen una parodia justamente de que lo van a fusilar cuando es encerrado 5 años en la Siberia stalinista. No, antes, él vivió mucho antes, en la Siberia zarista, cuando protesta contra las ideas del zar. Lo encierran en Rusia y escribe El sepulcro de los vivos, donde narra la vida de los presos. Y este autor toma como referencias estas obras, la intertextualidad, que esta palabrilla rimbombante la da a conocer después otra lingüista de los años 60, donde aparecen autores muy famosos como Roland Barthes, Michel Foucault, entre otros. Esta mujer se llama Julia Kristeva y acuña esa palabrilla de intertextualidad. Ahora bien, la intertextualidad no se da nada más en la literatura. Obviamente extiende sus ramas a la pintura, al cine mismo. Una película hace referencia a otras. Y aparte, una obra tiene antecedentes también. Por ejemplo, Honoré de Balzac hace desfilar en sus obras a personajes de obras anteriores. El doctor Banchon, que aparece en muchas obras, es una intertextualidad de carácter personal. Entonces hay una conjunción de textos en uno solo. Se habla de darle riqueza, darle profundidad, amenidad y mil cosas más al texto escrito con referencia a otros. Primera intervención, profesor José de Jesús. Tema: intertextualidad. Bueno, la intertextualidad yo la entiendo como el recogimiento de un mismo autor hacia sí mismo, hacia sus propios personajes o contextos. Muy claro es, lástima que ahorita no está aquí para hablar de Gabriel García Márquez, ¿no? Gabriel García Márquez. Ya llegó. Ya está, muy bien. Gabriel Alexis. García Márquez con Macondo, los personajes, ¿no? Aureliano Buendía, etcétera, están en diferentes de sus novelas, formando una historia entretejida entre varias novelas. Está Faulkner, ¿no? Está Onetti con su Ciudad de Santa María, sus personajes que también están en varias novelas, ¿no? En La vida breve, El Junta Cadáveres, El Astillero, donde todo transcurre en una misma ciudad, pero en diferentes novelas y algunos personajes que pueden ser intercalados. Pero también sucede entre autores diferentes, en épocas distintas, ¿no? Recuerdo luego cómo había autores que hacen referencia a la mitología griega, trayendo
esa historia, ese mito, lo traen al presente, ¿no? Entonces Claro. hacen una clara referencia intertextual, enriqueciendo esa visión, enriqueciendo las ideas, los mitos, los personajes, aprovechando, ¿no? Que a veces los personajes pueden sacarles más jugo, ¿no? Tanto el mismo autor como otros. El mismo Quijote, ¿no? Que también es muy intertextual, el mismo Cervantes habla muy, obviamente, de las obras de caballería, personajes de su momento, de otras novelas, y entonces se crea un tejido conectado que lo hace más interesante. Y esa cuestión de la intertextualidad ayuda mucho también lo hace más atractivo, porque uno empieza a ampliar las conexiones en épocas, personajes, en contextos. Ahí está. Muy bien, profesor. Gracias. Alexis García Márquez. ¿Qué Estamos rollo? hablando. Ya No, ahorita estaba, que estaba oyendo lo que decía el profe Chico sobre lo pasado, de que a lo mejor hay muchos personajes como ficticios, mitológicos. Bueno, es que a mí me gusta mucho eso. Seguimos al mismo como el de lo que habíamos hablado de las películas de los Señores de los Anillos. Claro. Creo que sí, deberían de por ahí sacar algunos autores que hablen acerca de algo mitológico para poderlos leer. Sí, sí. Hay intertextualidad en el cine, en la música, en las canciones, en películas muy específicas, muy determinadas. Ahora, hay palabras que evocan a otras, personajes que evocan a otros personajes. Se está estableciendo una conexión entre unos y otros. Hay autores que tienen conocimientos de otras ciencias para eslabonar sus teorías, sus libros, sus cuentos. Por ejemplo, Julio Verne, la intertextualidad entre él y los libros científicos. Julio Verne era un lector voraz de ciencia, de los nuevos avances, de la tecnología. Es decir, no nada más su literatura fue profética fríamente hablando, sino la intertextualidad de él era todo el bagaje científico que él aprendió y aprendía de sus lecturas que hacía muy detalladas acerca de la ciencia. Por ejemplo, hay un autor mexicano, se apellida Trigo, se me escapa el nombre. Él, por ejemplo, ¿cómo? José Trigo, ¿no? José, para describir una flor, leía como 20,000 libros de botánica para describir una flor. Es decir, la intertextualidad en los libros de ciencia y demás. El profesor Dueñas, en un cuento, una vez me platicaba, es un profe y escritor, que un cuate mata a otro con un cuchillo de carnicero y el texto exigía que describiera el cuchillo y fue a preguntar a carnicerías, definiciones y quién sabe qué tantos más, qué tipo de cuchillos utilizaban los carniceros para que con el que mató a un personaje hubiera esa conexión del cuchillo exacto con la muerte exacta del personaje que él había acribillado, matado en uno de sus cuentos. Entonces ahí se da la intertextualidad. ¿Qué más, Cristian? Silvia, Esperanza, no se escondan. Yo tenía una duda, pero a ver si la intertextualidad puede ir, o sea, tiene que ser de un texto a otro, o sea, en un texto poner referencia sobre otro, o puede ser como, no sé, en las notas de información que ponen citas textuales de algo que dijeron, o sea, algo dicho. ¿Esto cuenta como intertextualidad? Totalmente. Las citas, las referencias, los plagios, incluso. O Sí. sea, sí, 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 porque está Entonces, interactuando. de lo que nos hablaba hace rato de que también esto está en el arte y hay en varios aspectos. Entonces no es como que tenga que ser de la misma rama, por así decirlo. Puede ser
hablar de una pintura en un libro y eso ya es intertextualidad. Claro que sí. También existen Ok. las alusiones en el fútbol. Por ejemplo, hay equipos que tienen el sello del entrenador que les antecedió y siguen jugando con el estilo de alguien que ya se fue. O sea, es una interacción ahí. El Barcelona con el de Guardiola todavía se mantiene. Por ejemplo, ahí está. ¿Qué más, profesor? Porque estos no quieren hablar hoy. Bueno, aquí un ejemplo de intertextualidad no solamente literaria, sino de varios géneros. Está, por ejemplo, en toda la ópera, por decirlo de alguna forma, que son las guerras de las galaxias. La guerra de las galaxias es cine, hay novelas, hay cómics, hay series, hay historias anexas a la historia central, y todos son intertextuales, es decir, la referencia está ahí puesta, aunque no se hable de Jedi y de el Imperio, pero hay una intertextualidad, es decir, hay una comunicación entre los diferentes, entre la novela, el cine, los cómics, las caricaturas, y eso también hace como muy rica luego, enriquece, digamos que era toda una atmósfera, ¿cómo llamarlo? Una especie como de constructo que abarca más que una película, una novela. Y eso ahora está muy de moda, ¿no? Sí, en las películas. Hay referencia en las películas, en las series, ¿no? Ahora muchas de las series, sobre todo referencias históricas, sin que nos estén diciendo, están haciendo referencia o a películas, o a libros históricos, acontecimientos históricos, a chismes históricos, y entonces todo se enlaza y genera una amalgama bastante interesante que enriquece la historia. Y esto implica que obviamente quien tenga un contexto va a enriquecer la historia y lo va a entender de una forma, quien tenga el otro contexto lo va a enriquecer de tal forma que también se hace un calidoscopio bastante interesante. Es por eso que ahora las series son tan complicadas luego de comentar, porque cada quien ve algo distinto, porque están armadas bajo ese sello. Exactamente. Sí, sí. Por ejemplo, pues hay varios tipos de intertextualidad, ¿no? Por ejemplo, ya lo decía el profesor hace rato, con Don Quijote de la Mancha, es un referente. Dentro de Don Quijote está la lectura y el argumento como tal, pero se extiende la intertextualidad a los libros de caballería, por ejemplo, que se escribían en aquella época. Sin nombrar específicamente autores, está haciendo una alusión implícita a la literatura que se estilaba en aquellos días, como lo era la literatura de caballería, donde los héroes eran precisamente los caballeros feudales, esos que sí iban al frente de los ejércitos comandando las guerras contra el enemigo. Por ejemplo, las obras de William Shakespeare, a él hace mucha alusión a obras históricas, a situaciones históricas cuando describe los conflictos de los reyes de Escocia, de la misma Inglaterra. Hay una interacción entre la literatura y la historia en las que se entremezclan muy bien, que forman un solo argumento, ¿no? Y por ejemplo, hay una intratextualidad, se llama así, intra, en la que el autor hace repeticiones de lo mismo que escribe. Por ejemplo, en el mundo de las canciones, el famoso estribillo, que se canta una estrofa y luego vienen dos renglones que se canta otra estrofa y luego otra vez los mismos renglones, ¿no? Ese es el estribillo. Esa es una intratextualidad donde el autor hace referencia a sí mismo en un escrito que puede ser una canción, puede ser un poema como los que escribió Gustavo Adolfo Bécquer en la España de aquellos días, ¿no? También había una textualidad, ¿sí?
Es la relación crítica que tiene un texto con otro. Y aquí entra lo que decíamos, la narración literaria de Don Quijote de la Mancha, que como ustedes saben está escrita en 2 volúmenes, uno el original y el otro para combatir la piratería que ya existía, de un autor que se autoproclamó continuador de la obra de Don Quijote, cuando en realidad fue una piratería, y Don Quijote o Don Miguel de Cervantes escribe la segunda parte para decir que él era el autor verdadero, ¿no? Y luego la arquitextualidad habla de varios textos que pueden confluir en uno solo hasta configurar un género literario específico. Por ejemplo, narraciones que ensamblan y da lugar a un género, por ejemplo, épico o lírico. Por ejemplo, cuando Virgilio imita a Homero, o bien cuando el mismo Dante incluye a Virgilio en sus narraciones, da como resultado esta serie de textos que se unen, se ramifican, da lugar a un género, al género épico o narrativo, en este caso con tendencia mitológica. Y luego viene una paratextualidad, donde ahí entran ya cuestiones de títulos, cuando el autor hace alusión a títulos de otros libros, a subtítulos, o bien puede extender todo un capítulo de otro autor a su obra. Por ejemplo, cuando hablan de cuestiones bíblicas, de la influencia de la Biblia en tal. El libro del Génesis, en el capítulo 1 dice, y pum, ahí se inserta ese capítulo. O bien un prólogo, también el prólogo del autor fulano de tal, habla de esto, de esto, de esto, de esto, lo otro, ¿no? O sea, para, textualidad para es que va junto a, unido a. Por ejemplo, la Biblia, con los libros de J.J. Benítez, que relaciona muchas narraciones bíblicas con el tema de los ovnis. La Torre de Babel, y describe cómo era la Torre de Babel y bla, bla, bla. Y luego lo traslada a lo que en un momento dado fue quizá una visita extraterrestre, o el libro de Enoch, o las mismas descripciones de los profetas donde supuestamente hacen alusión, esa es otra intertextualidad, la alusión a supuestas naves extraterrestres. Entonces ahí se da una paratextualidad. Comentarios, Cristian, Silvia, Alexis, Esperanza. ¿Algún comentario? No, oye. ¿Algún reproche? Pues que con esto los autores están como más cerca, ¿no? O sea, no están tan alejados y pueden dar, como dices, citas textuales y referirse a otro autor y así hacer un poco más fácil su redacción. Hay gente que se identifica con un autor, a lo mejor con una cita textual ya conocen a otro y así se puede ampliar el panorama. Pregunta detonante para todos, incluye al profesor Chico. ¿Hay escritores originales, puros, o somos antecedentes de otros, o son? El que quiera contestar, que nos comparta. Profe Chico quiere. Con la señal, a ver, otra vez, me vuelven a repetir. ¿Hay autores originales, puros, o siempre hay un antecedente? No, siempre hay referencias, rebotes, influencias, y a veces, muchas veces no son, ¿cómo se dice? Referencias directas. A veces son rebotes como un poco complicados. Uno podría decir que es como muy original, pero siempre hay algo, algún rebote, algún autor que está siendo reflejado.
y eso requiere pues, obviamente mucha práctica para realmente entender, primero darse cuenta el escritor, pero también la cuestión del mismo contexto, digámoslo así. No hay escritores puros en términos concretos. Yo creo que ni el mismo Homero, ¿no? En términos reales. Al final de cuentas, él tuvo una influencia que a su vez tuvo otras influencias y se va como rebotando en influencia, en influencia, en influencia, en influencia. En ese sentido, creo que no hay escritores puros. Lo que sí hay, y que eso, qué bueno que exista, es esta parte de aprovechar esas influencias para ver nuevos matices, nuevas originalidades, nuevas reflexiones, como un espejo, ¿no? Los espejos aparentemente siempre reflejan lo mismo, pero no es así. Así es. Por ejemplo, Cristian, ¿tú de qué juegas o jugabas? De volante derecho. ¿Y a quién admirabas o admiras? ¿O quién te gustaba cómo jugaba o cómo juega? Por el equipo el que le voy, desde niño, el Venado Medina. ¿Y ya de grande? Ahorita, hablando así de México, me gusta mucho el estilo de Chucky, porque no se mete tanta bronca. Y por ejemplo, ¿tú con cuál te identificarías de jugador así de que en tu mundo interno? ¿Con cuál me identificaría? Con... ¿Qué será? Dilo. Como, bueno, también de Chivas, Fernando Beltrán. Ahorita juego Ajá. como que me gusta el estilo y así es como juego. Obviamente no a ese nivel, pero sí como el estilo es el que tomo. Sí, o sea, porque decíamos que la intertextualidad se extiende a otras ramas, ¿no? No nada más es prioritario de la literatura, pero en este caso lo estamos enfocando a esta materia por razones obvias, ¿no? Pero ya dijimos, se dan la música, el plagio, las citas, las referencias. Por ejemplo, hay un músico que se apellidaba Salieri. Él se ¿cómo decir? Decía varias obras de Mozart, él se las autoachacaba. Decía que eran de él. Hasta que, pues, nunca falta un conocedor y se dio cuenta que pues, eran plagios, que eran robos de don Mozart. No había la difusión de hoy día como tal, entonces él aseguraba a Salieri que eran obras de él cuando en realidad eran de Mozart, y ese es, en la intertextualidad pues, es un plagio, pero aquí en el mundo de la música, que obviamente también se da en la literatura, ¿no? ¿Qué más, Alexis? No, pues es que como vemos a lo mismo de que pues cada idea de cada autor es plasmada por alguna razón o ya viene, no sé, aquí el dilema es saber de quién surgió la idea principal de cada concepto que los autores están plasmando, ¿no? Debe de haber, por cada autor que está plasmando, digamos, su idea, pues surgió de otra. Entonces aquí el problema es saber quién es el que tuvo la idea principal, pero pues ese es el problema. A lo mejor ya no lo hacen como antes el plagio, yo creo que lo hacían mucho en la misma copia, yo creo que ya va modificando para que no caiga en una copia de sí mismo, sino ahorita ya como que lo modifican para que sea esa idea, pero plasmada con su punto de vista de la persona Sí, que lo sí. está diciendo. Por ejemplo, en el mundo de la música, en el plagio de canciones, nada más se admite un determinado número de compases. Si va más allá del número de compases en la música, ya es un plagio. Entonces debe haber un limitante. No sé si sean 4 compases, no sé. Profesor, bueno, antes Esperanza quiere hablar. Esperanza, te escuchamos. Hola, buenas noches. Saludando al final de la clase. ¿Ibas a decir No, algo? todo bien, profe. Estoy escuchando ¿Quién quieres? ¿Quién qué?
¿Quién quiero ser? La consentida de mi profesor. Silvia, ahí andas. Bueno, mientras seguimos. Un ejemplo de intertextualidad es lo que decías, Cristian, la cita. La cita es un epígrafe, también se llaman así. Es como una referencia explícita de otro texto y generalmente es literal, es decir, tal como escribió ese fragmento, esa parte el autor en su forma original. Me Por acuerdo mucho ejemplo, de la primaria. En los libros ponían la frase de Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Eso cada ratito lo ponían en los libros de historia. sí, sí. Y dicen que ni era de él, que era de Víctor Hugo, quién sabe, un escritor. Ahí está otra. ¿Quién es el autor puro? Lo que decía Alexis, quién fue realmente el original, ¿no? Ahora, hay escritores que, por ejemplo, incorporan una cita al comienzo de cada capítulo y solo incluyen como fuente al autor original. A veces no hacen referencia al libro, al título, simplemente Víctor Hugo. O como dijiste, Benito Juárez. Esa es una cita así en forma concisa. Y lo que dijimos, lo del plagio, ¿no? También es una cuestión intertextual. Es cuando el escritor ahí no hace referencia a la fuente original que está él citando, ¿no? Es decir, no le da la autoría, la validez al, al autor original. Entonces ahí se puede hablar de un plagio. Ahora, se puede plagiar una idea, un argumento, un personaje. Por ejemplo, los autores neoclásicos en la Francia del siglo XVIII, como no conocía mucha gente lecturas y obras del pasado, hicieron unos reverendos plagios de personajes, de argumentos, de los autores clásicos de la Roma, de la Grecia. Nada más que como el tiempo avanzó, pues ya se dieron cuenta muchos lectores y conocedores de que muchas obras eran plagios. El mismo Molière, entre otros, hacían plagios de personajes que ya habían sido descritos y trabajados en obras literarias antiguas. Lo que decíamos de la alusión, ¿no? Hay alusiones, se llaman así a las referencias que hacemos, puede ser vagas, frecuentes, puede ser así de un chispazo, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien dice, ser o no ser, las palabras mágicas de Hamlet resonaron en mis oídos. Es una alusión sencilla, elemental, de la frase trillada y conocida de William Shakespeare, to be or not to be, ¿no? That's the question. Y en el mundo de la canción, de las películas, se da la intertextualidad. No sé si ustedes han oído hablar de un grupo que se llama Santa Sabina. A los Smiths. Yo sí he escuchado el nombre, pero la verdad no Sí, sí. conozco mucho. Tiene una canción que se llama Una canción para Louis. Es un ejemplo de intertextualidad. Otra de un grupo de Smiths, Cemetery Gates, Pero Las puertas del cementerio. Una mujer que cantó una canción famosísima y la compuso Gracias a la vida, donde aplaude la vida y al final se suicida. Se llamaba Violeta Parra. La canción es Ayúdame Valentina y otras de Gustavo Cerati, la de Cabeza de Medusa. Son ejemplos de intertextualidad en el mundo de la música. Y volviendo a las alusiones, otro ejemplo súper trillado es la frasecita con la que empiezan los cuentos. Érase una vez en un país de bla, 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 bla. terminan, convivieron felices para siempre. Exactamente. Sí, sí. Y la intratextualidad es lo que decíamos, que son personajes que aparecen reiteradamente en obras de autores. Por ejemplo, lo que es el profesor Chico en Macondo, que aparecen en varias obras, personajes
generalmente del mismo autor, los hace actuar y hablar en obras determinadas y que se van enlazando. La intertextualidad, pues, es cuando se enriquecen los textos. Y las referencias son las menciones de un texto en forma explícita, ¿no? Y generalmente es para enriquecer. Otro que tiene otra alusión es la parodia, cuando se hace de una manera un tanto chusca, cómica, como los programillas de televisión que pasan en Telerisa. Una parodia, pues también es eso, una intertextualidad. Muy bien, un último comentario, ya casi nos vamos. Profesor Chico, no se esconda. Silvia, Esperanza, Ya se fue el profe. nada nuevo. Bueno, entonces mañana, pónganle ahí, para el examen van a investigar y exponer así vía en línea, virtual y oral, un tema libre que se relacione con la materia de teoría literaria. Búsquenlo. Yo no les voy a dar el tema, porque si no, todos van a decir lo mismo. ¿Qué voy a investigar? Un tema que se relacione con la materia de teoría literaria y lo voy a exponer. Porque si me dicen cuál, todo el mundo va a decir lo mismo. Desde mañana empezamos. Ok. ¿Para Y cuándo es? ¿y Desde mañana. especificaciones hay? ¿Perdón? Como de... Solamente vamos a hablarlo y exponerlo, que show. Ajá. Así es. Hay mínimo de tiempo, máximo, o sea, como... O así como fluya. Pues es que ya me redujiste con estos cuates que ya no van a venir. No, tú exponlo como pensando en un 10 y ya lo demás fluye de una manera muy sustancial. Esperanza, ¿sí sabes lo que van a hacer? Sí, profe. ¿Qué? Mandé investigar tema libre que se relacione con la materia de teoría literaria. Muy bien. Sí escuchó Silvia, ¿verdad? ¿Qué? Ah, Creo que no. ¿y qué vas a hacer para el examen? ¿No ¿Qué escuchas? voy a hacer de qué? Ay, Es que no, no se escucha nada en mi computadora. Queda menos de un minuto. ¿Mandé? no. ¿Vas a exponer tema libre de algo que... Sí, sí escuché lo que dijo Pera. Ah, bueno, Ah, eso. lo que dijo el profe, no. Estoy muy triste, ¿Por qué? pues, porque por mis compañeros. Adiós. Nada más no van a estar en clase. Los vas a No, seguir hablando y todo. los otros. Desde mañana Por eso. empezamos, desde mañana los que ya lo tengan listo, desde mañana. Yo ya no voy a hablar, ustedes van a exponer, exponer, exponer. Y Bye.